Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y llenos de energía porque hoy nos vamos de viaje. No un viaje cualquiera, sino un viaje al fascinante mundo de la moda turca, más precisamente a las series turcas que están obsesionando a todo el mundo. Sí, lo escucharon bien. Si últimamente han estado viendo tendencias en redes sociales, escuchando a sus amigos hablar de historias apasionantes, o simplemente se han preguntado qué están viendo todos, la respuesta probablemente sea una serie turca. Y es que las series turcas, además de sus increíbles paisajes y su rica cultura, tienen un sentido de la moda que enamora. No solo se trata de la trama del drama y el romance, sino también de cómo los personajes se visten, cómo se combinan los colores, y cómo cada outfit cuenta una historia. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en algunas de las series turcas más populares del momento, analizando sus looks más icónicos, los diseñadores detrás de ellos, y por supuesto cómo podemos inspirarnos en ellos para nuestro propio estilo. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encantaría que te unieras a esta comunidad fashionista y cinéfila. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana con las últimas tendencias, consejos de estilo y muchas otras cosas que te encantarán. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Prepárense un cafecito turco, o lo que más les guste, pónganse cómodos y vamos a descubrir juntos el fascinante mundo de la moda en las series turcas. Empecemos. La primera serie de la que vamos a hablar es, sin duda, una de las más populares y aclamadas a nivel mundial, Erkenzicus, o Pájaro Soñador como se le conoce en español. Esta comedia romántica no solo nos robó el corazón con la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, sino que también nos dejó boquiabiertos con el estilo único y bohemio de Sanem, la protagonista. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven aspirante a escritora que trabaja en la agencia de publicidad de los hermanos Divit. Su estilo refleja su personalidad creativa, independiente y un poco alocada. La vemos luciendo estampados florales, faldas largas fluidas, blusas de encaje y accesorios hechos a mano. Un verdadero espíritu libre. Lo que más me gusta del estilo de Sanem es que es muy accesible y fácil de replicar. No necesita ropa de diseñador para lucir increíble. Ella sabe cómo combinar prendas básicas con toques personales, creando un look que es a la vez chic y relajado. Por ejemplo, a menudo la vemos con jeans de cintura alta, una camiseta básica blanca, un kimono estampado y unas botas cowboy. Un outfit sencillo pero con mucha personalidad. Otro de sus looks icónicos es un vestido largo floral con volantes, combinado con unas sandalias de cuero y un sombrero de ala ancha. Perfecto para un día de verano. Si quieres inspirarte en el estilo de Sanem, te recomiendo buscar prendas con estampados florales, telas fluidas y accesorios hechos a mano. No tengas miedo de mezclar y combinar diferentes estilos y texturas. Y recuerda, lo más importante es sentirte cómoda y segura con lo que llevas puesto. La actitud es la clave. La segunda serie de la que quiero hablarles es Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, aunque ya tiene algunos años, sigue siendo un referente en cuanto a moda y estilo. La historia, que gira en torno a un triángulo amoroso, está ambientada en una lujosa mansión a orillas del Bósforo, y los personajes interpretados por Beren Saat, Pantatlu y Nebahat Zere, lucen looks sofisticados y elegantes. En particular, el personaje de Biter Ziyagil, interpretado por la talentosísima Beren Saat, es un icono de estilo. Biter es una mujer hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mayor y adinerado para escapar de su madre. Su estilo es impecable, siempre a la última moda, y refleja su estatus social y su deseo de llamar la atención. La vemos luciendo vestidos de noche espectaculares, trajes de chaqueta entallados, joyas deslumbrantes y bolsos de marca. Un verdadero derroche de glamour. El vestuario de Biter es mucho más elaborado que el de Sanem. Sus looks son más formales y sofisticados, pensados para impactar y seducir. Sin embargo, podemos inspirarnos en su estilo para ocasiones especiales. Por ejemplo, si tienes una fiesta elegante, puedes optar por un vestido de noche con un corte favorecedor y un color llamativo. O si tienes una reunión importante de trabajo, puedes llevar un traje de chaqueta con un corte moderno y unos zapatos de tacón. Lo importante es prestar atención a los detalles.
Bitter siempre lleva el cabello y el maquillaje impecables, y elige accesorios que complementen su outfit. Si quieres recrear su estilo, te recomiendo invertir en prendas de buena calidad que te hagan sentir segura y poderosa. Y recuerda, la confianza es el mejor accesorio. Cambiando completamente de registro, quiero hablarles de Kukur, o El Pozo. Esta serie de acción y drama, ambientada en un barrio peligroso de Estambul, tiene un estilo mucho más urbano y callejero. Los personajes interpretados por Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizekdeniz y Erkan Kolkak Kostendil, lucen ropa cómoda y práctica, pero con mucho estilo. El personaje de Yamak Koobal, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es el líder de la familia Koobal, que controla el barrio de Kukur. Su estilo es relajado y funcional, pero con un toque rebelde. Lo vemos con frecuencia con chaquetas de cuero, camisetas básicas, jeans desgastados y botas militares. Un look que transmite fuerza y determinación. El vestuario de Kukur refleja la realidad del barrio y la personalidad de los personajes. No hay espacio para la ostentación ni el glamour. La ropa es práctica y resistente, pensada para el día a día en un entorno hostil. Sin embargo, esto no significa que no haya estilo. Los personajes saben cómo combinar prendas básicas para crear looks interesantes y con mucha personalidad. Si quieres inspirarte en el estilo de Kukur, te recomiendo buscar prendas cómodas y prácticas como jeans, camisetas, chaquetas de cuero y botas. No tengas miedo de añadir un toque personal con accesorios como gorras, bufandas y pulseras. Y recuerda, lo más importante es sentirte cómoda y segura con lo que llevas puesto. El estilo urbano se trata de expresar tu individualidad y tu actitud. Ahora hablemos de una serie que ha causado furor recientemente, Yalan, o El Sastre. Esta serie, que narra la historia de un sastre talentoso que se enamora de una mujer con problemas, tiene un estilo elegante y clásico con toques modernos. Los personajes interpretados por Atay Ulusoy, Sifanur Gul y Olgun Simsek, lucen ropa impecable y bien confeccionada. El personaje de Peyami Dokumak, interpretado por Atay Ulusoy, es un sastre talentoso y exitoso que hereda el negocio familiar. Su estilo es clásico y sofisticado, pero con un toque moderno. Lo vemos con frecuencia con trajes a medida, camisas de seda, corbatas elegantes y zapatos de cuero. Un look que transmite profesionalidad y buen gusto. El vestuario de Yalan es un homenaje a la sastrería tradicional turca. Los trajes están confeccionados con telas de alta calidad y tienen un corte impecable. Los colores son sobrios y elegantes como el gris, el azul marino y el negro. Sin embargo, los personajes también se atreven con estampados sutiles y colores más vivos para ocasiones especiales. Si quieres inspirarte en el estilo de Yalan, te recomiendo invertir en prendas de buena calidad y con un corte impecable. Un buen traje a medida es una inversión que vale la pena. También puedes optar por camisas de seda, corbatas elegantes y zapatos de cuero. Y recuerda, la clave está en los detalles. Presta atención a los acabados, los botones y los accesorios. Un look clásico y elegante nunca pasa de moda. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Senkalkapm, o Love is in the Air. Esta comedia romántica, que catapultó a la fama a Ander Zel y Kerem Bürsin, tiene un estilo fresco y juvenil, con toques modernos y coloridos. Los personajes lucen ropa cómoda y a la moda, perfecta para el día a día. El personaje de Eda YLDZ, interpretado por Ander Zel, es una joven florista independiente y ambiciosa. Su estilo es fresco, juvenil y a la moda. La vemos con frecuencia con vestidos estampados, faldas cortas, blusas de encaje, jeans ajustados y zapatillas deportivas. Un look que transmite alegría y optimismo. El vestuario de Senkalkapm es perfecto para las chicas que quieren lucir a la moda sin sacrificar la comodidad. La ropa es práctica y funcional, pero con mucho estilo. Los colores son vivos y alegres como el rosa, el amarillo y el azul. Los estampados son florales, geométricos y abstractos. Si quieres inspirarte en el estilo de Senkalkapm, te recomiendo buscar prendas cómodas y a la moda, como vestidos estampados, faldas cortas, blusas de encaje, jeans ajustados y zapatillas deportivas. No tengas miedo de combinar diferentes estilos y colores. Y recuerda, lo más importante es divertirte con la moda y expresar tu personalidad.
Ahora que hemos recorrido algunas de las series turcas más populares y hemos analizado sus estilos más icónicos, quiero darles algunos consejos generales para inspirarse en la moda turca y adaptarla a su propio estilo. Primero, no tengan miedo de experimentar. La moda turca es muy variada y ofrece muchas posibilidades. Pueden mezclar y combinar diferentes estilos y texturas, desde el bohemio de Erkencikus hasta el elegante de Aşk Memnu, pasando por el urbano de Kukur y el clásico de Yalan. Lo importante es encontrar lo que mejor se adapte a su personalidad y a su estilo de vida. Segundo, presten atención a los detalles. La moda turca se caracteriza por la atención al detalle. Desde los estampados florales hasta los bordados intrincados, cada detalle cuenta una historia. Inviertan en accesorios que complementen sus outfits y les den un toque personal. Tercero, prioricen la comodidad. La moda turca también es muy práctica y funcional. La ropa es cómoda y está pensada para el día a día. Busquen prendas que les hagan sentir cómodas y seguras. Cuarto, no se olviden de la confianza. La confianza es el mejor accesorio. No importa lo que lleven puesto, si se sienten seguras y cómodas, lucirán increíbles. Y quinto, diviértanse. La moda es una forma de expresión. No tengan miedo de experimentar y de expresar su personalidad a través de la ropa. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Hemos explorado el fascinante mundo de la moda en las series turcas, analizando los estilos más icónicos de Erkencikus, Aşk Memnu, Kukur, Yalan y Senkalkam. Hemos visto cómo la moda turca es variada, elegante, cómoda y llena de detalles. Y hemos aprendido cómo podemos inspirarnos en ella para crear nuestro propio estilo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya sido útil. Me encantó compartir con ustedes mi pasión por la moda turca. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué les parecieron las series que mencioné y cuáles son sus looks favoritos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden que subo contenido nuevo cada semana, así que no se pierdan mis próximos vídeos. Y ahora, para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.